Qué bueno que siguen con Teleantillas y este es su telediario 1+1. Vamos a conversar de inmediato con dos representantes del movimiento sindical. Se trata de Gabriel del Río, de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, y Pepe Abreu, Rafael Abreu, Pepe, de la CENUS. Estas son dos de las organizaciones sindicales más importantes en el país. Bueno, en estos momentos hay dos temas importantes. Uno es el salario. El sector patronal había anunciado un reajuste general de salario, un ajuste del salario mínimo sobre todo, que según ellos se transforman también en un ajuste general de salario. Ya hace meses de esto, ustedes pidieron que eso se formalizara en el Consejo, ¿cómo se llama? El Ministerio de Trabajo. Consultivo de Trabajo. ¿Así se llama? Así. Ajá. Bueno, lo cual no se ha hecho, pero la Asociación de Industria, que acaba de hacer un acto importante, anunció que en esa área se había incrementado en un promedio de un 15% del salario a los trabajadores. ¿Qué hay de cierto en esto y cuáles son las expectativas de ustedes? Mira, Adalberto, es importante decir que en julio pasado, el presidente del CONE, ante una pregunta de los muchachos de la prensa, ¿verdad? Como decimos nosotros, hizo una declaración diciendo que ante la ola inflacionaria, ellos como empresarios estaban dispuestos a hacer un aumento salarial, pero que ese aumento tenía que ser voluntario, eso dijeron ellos, voluntario. Tal como tú dices, nosotros respondimos diciendo que no había garantía de aplicación de un aumento de carácter voluntario porque aún los aumentos que se logran vía, por ejemplo, el Comité Nacional de Salarios, que tienen fuerza de ley, hay sectores empresariales que tú tienes que someterlo para que lo cumplan. Imagínate si lo dejamos a la voluntariedad del empresariado. Entonces nosotros por eso planteamos la necesidad de que se hiciera un pacto vía el Consejo Consultivo de Trabajo, que es un órgano tripartita, donde estamos nosotros y están ellos. Y el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Can, actuó en consecuencia, hay que decirlo. Él Convocó, nos convocó, por separado. pero, con esta salvedad, Alberto y Mince, resulta que los empresarios se excusaron y no asistieron a esa reunión. Un alegato que iba fuera del país, don Pedro Brache, pero el caso es que no fueron. Y a partir de ahí, rebalaron, hasta que esa reunión no pudo nunca efectuarse. Y lo que ellos han seguido diciendo es que ya el aumento se produjo. Pero cuando tú vas, Adalberto y me dice, a la Tesorería de la Seguridad Social, que es donde se puede contactar de manera efectiva, en el caso de los trabajadores formales, si un aumento salarial se ha hecho o no. Se puede contactar que aproximadamente un 10% en ese momento de las empresas habían hecho algún tipo de ajuste, tú ves. Solo un 10%. Solo un 10%, que el resto no había hecho nada. Entonces nosotros por eso, hoy aquí, en 1+1, continuamos insistiendo en el tema de que se haga de manera formal. Mañana, a propósito de esto, lo aprovecho. Nosotros tenemos una reunión precisamente con el ministro de Trabajo temprano y uno de los temas de agenda, el principal, es la convocatoria del Consejo Consultivo del Trabajo que vamos a plantear nosotros. Ese consejo no es el Comité Nacional de Salario, es otra cosa. Don Pepe. Este es un órgano distinto, porque este es un órgano, Adalberto, que es un órgano como de asesoría de el Poder Ejecutivo ante temas de carácter tripartita, que no tiene la característica del comité, porque el comité es resolutivo, ¿te fijas? El comité es resolutivo, aquí no. Aquí nosotros estamos obligados en el Consejo Consultivo a hacer consenso, ¿entiendes? A consensuar los temas.
Pero ese consenso que dice Pepe, lo llevamos luego, ya consensuado, lo llevamos al comité. al Comité Nacional de Salario. Sí. Ahora, es bueno resaltar la intención buena de Pedro Brache como presidente, ya está saliendo, ¿verdad?, del CONE. Una intención buena, pero eso es buenas intenciones. Por eso nosotros decíamos con claridad, bueno, muy bien, felicitamos, saludamos esa decisión, pero nosotros queremos que se formalice. Porque el problema del salario, todos conocemos que en estos momentos la inflación nos apretó demasiado a todos. La inflación fue terrible. Bueno, hablan de un 9, hablan de un 10%, pero eso es la teoría, eso es lo que se capta, la teoría. En la práctica, la inflación ha sido mucho más de un 9%. Entonces, en ese sentido, el aumento salarial es vital. Ahora, el ministro de Trabajo ha hecho su trabajo, valga la redundancia, ha hecho con preocupación, nos convocó, nos animó. Ahora, el sector empleador se resiste porque ellos saben que ir a estabilizar ese salario, ese aumento salarial necesario, urgente por la crisis mundial que se ha dado, porque todos sabemos que la inflación no ha dependido del país. O sea, muchos dicen, el presidente, el gobierno aumentó, es un problema de presión internacional. El problema que todos conocemos, de los fletes, de los furgones, el problema de cómo ha aumentado todo. Y la misma contexto guerra, que ha estado cambiando, ha claro, estado mejorando ha sustancialmente. ido mejorando, pero Y aún aquí así, también se está hablando de que han bajado algunos niveles. sí, han bajado de los inflación. fletes un poco, han bajado, pero aún así sigue el problema. Pero cuando habla Pepe de que el 10% de las empresas han ajustado los salarios, ese 10% es poco en comparación con la cantidad de empresas. Sí, pero no Pero es solamente, mucho en cuanto a la cantidad de trabajadores. Pero no Porque solamente. se dice que el 15% de las empresas ocupan más del 80% de los trabajadores formales. Así es, pero lo importante de esto es que no sabemos monto. O sea, el monto que se ha aumentado es, hagan lo que ustedes quieran, un 5, un 2, un 3. O sea que entonces el aumento salarial no ha sido una cuestión clara, sino que se ha dejado la voluntad del empresariado. Y entonces cada empresa ha aumentado en función de lo que ha considerado. Y el movimiento sindical no ha tenido capacidad para responder adecuadamente al sentimiento de los trabajadores. Exactamente. Hemos reclamado, hemos demandado, hemos exigido, pero indudablemente han faltado unas acciones. Músculo, han faltado músculos. Porque estamos esperando que el ministro, y esa conversación de mañana que vamos a tener, esperamos que ya ahí se pueda esclarecer un poco esta situación del salario, porque para nosotros es fundamental mejorar las condiciones de vida del asalariado por la situación que todos conocemos. Don Pepe, yo recuerdo que cuando se discutía el tema, uno de los argumentos del sector patronal es que la vía para hacer aumentos que no sean voluntarios era el Comité Nacional de Salarios y que había que esperar un plazo de 2 años para poder revisar los salarios que están vigentes actualmente. En términos legales, ¿qué tan cierto es eso? Fíjese, es importante porque eso aclara bien a las personas, ¿verdad? Hay que decir lo siguiente, después que una tarifa tiene un año, cualquiera de las partes puede pedir la revisión si ocurriesen fenómenos que no fueran previstos por ninguna de las partes. Entonces, nosotros, haciendo uso de ese derecho que la ley concede, basándonos en el tema de la inflación exógena, no nos importa, ¿verdad?, que sea exógena o no, estábamos listos para pedir precisamente la revisión basándonos en que la primera tarifa, que es la del sector no sectorizado, que es el mayoritario, ya tiene un año, ya cumplió más de un año. O sea, se discutió en julio de 2022, ya en este año tiene precisamente 1 año y 3 meses. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Bueno, esta tarifa que abarca la grande empresa, la mediana, la pequeña, el tema del trabajo de campo, los guardianes privados, la pyme, esa tarifa que son alrededor de unos 6 grupos, entonces nosotros vamos a plantear esa revisión adelantada sobre esa base. ¿Y de qué porcentaje estamos hablando? ¿Qué porcentaje de aumento salarial ustedes reclamarían? Nosotros dijimos ahí, mira, aunque el empresariado declaró
que tenía que ser sobre la base del índice de inflación del Banco Central. Nosotros, sobre la base de que los artículos, como ustedes saben, no suben en la misma medida. Cuando uno ve, por ejemplo, el renglón alimentos, bebida no alcohólica, transporte, salud, uno se da cuenta que esos 4 renglones concentran prácticamente la mayoría de los montos salariales que reciben los quintiles que están en los respectivos salarios mínimos. Porque ¿cuál es el mínimo más alto? Son 21,000 pesos, el más alto. Y todo lo demás sí, van en una escala descendente. Entonces nosotros, mirando eso, dijimos, este aumento debía ser entre un 25 a un 30%, dijimos nosotros, como un modo, ¿verdad?, de reparar el efecto producido básicamente en esos renglones de la canasta familiar. Los empresarios, por supuesto, tal y como Gabriel está diciendo, siempre hablaron en términos generales sobre esa situación porcentual. Como dice Adalberto, aquí, aunque se ha creado el mito de que la mayoría de empleos son pymes, que no, la mayoría de empresas son pymes, pero la concentración, ¿entiendes? Los trabajadores. De la cantidad de trabajadores, en mayoría, es precisamente de las grandes empresas. Y de las medianas empresas. Entonces muchas veces uno se engaña a uno mismo, ¿tú entiendes lo que si cree eso? Entonces nosotros por eso es que estamos planteando lo que Gabriel dice. Al contactar nosotros a las personas directamente de las empresas, muchos dicen, en mi empresa ese hecho no se ha producido. Adalberto sabe muy bien, porque tiene muchísimos años hablando con nosotros, me dice, que este muchacho se ve jovencito, pero él está cerca de mí en los años. ¿Tú ves? Entonces, él sabe bien que nosotros discutimos una cantidad de convenios colectivos y se producen una serie de aumentos que no están sujetos ni al comité de salario, tú ves, ni a esa discusión que puede darse en el Consejo Consultivo, sino que son negociaciones que discurren durante todo el año prácticamente, ¿entiendes? Y que ahí hay empresas que tienen también como filosofía por esta vía revisar los salarios todos los años. Claro, pero bueno, claro. Hablemos de otro tema porque el tiempo siempre es corto. Así es. Un tema central ahora es el tema de la seguridad social. El país está inmerso en una discusión sobre la Ley General de Seguridad Social que data del año 2001 y que se ha mostrado una serie de debilidades, de problemas que se quieren enmendar ahora. ¿Cuál es la posición del movimiento sindical en términos de contenido de esa ley? ¿Qué es lo que hay que reformar? ¿Con qué ustedes están de acuerdo en esto que se está discutiendo? Indudablemente que es un tema vital para nosotros, para el país. El tema de la seguridad social es un problema primeramente de aspectos que hay que modificar y otros aspectos que hay que ajustar, cumplir. Porque aunque la ley ya tiene todo ese tiempo que tiene, no sé, por ejemplo, el régimen contributivo subsidiado, para poner un ejemplo, no ha entrado. O sea, ese régimen se quedó, pero está en la ley. Sin embargo, no se ha aplicado. La atención primaria, que... Pero ese no se ha aplicado, don Gabriel, debo hacer esta precisión, pero el gobierno enmendó eso en gran medida porque afiliaron a mucha gente que al seguro subsidiado, que pero, debió de estar en ese régimen. El subsidiado solamente abarca salud, ojo. A eso sí. El subsidiado solamente abarca salud y en los hospitales públicos, Sí. que todos sabemos la situación de los hospitales públicos, Claro. lo conocemos, no hay que abundar mucho sobre eso, y eso solamente abarca salud. Ahora, el régimen contributivo subsidiado tiene la posibilidad de pensiones y riesgos laborales. Entonces, en ese sentido hay una gran diferencia. No se ha aplicado eso, es muy importante, pero la estrategia de la atención primaria, que está clara, tampoco se ha aplicado porque los médicos han dicho no queremos eso, especialmente los especialistas no quieren eso. Entonces, están en la ley. El problema del plan básico de salud está en la ley, tampoco se ha cumplido. O sea que hay varios aspectos fundamentales de esa ley que es un problema de voluntad de gobierno hacer que se aplique esos aspectos importantes. Ahora, pero por ejemplo, la atención primaria como estrategia y el primer nivel de atención, en gran medida es responsabilidad del Estado. Y
y el Estado tampoco la aplica El SNS ha iniciado un proceso, para la atención a los trabajadores que tienen que ver con atención primaria, pero para los trabajadores que están en el régimen subsidiado. el régimen subsidiado. Y ha tenido varias acciones importantes, porque tiene varias acciones importantes. Indudablemente que eso es lento, un proceso lento, porque uno de los grandes problemas que tiene el Estado es el problema económico. Indudablemente, por eso son todos esos préstamos que se dan, porque todos sabemos que los ingresos del Estado no son suficientes para hacer la política social que tiene que hacer. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos, bueno, muy bien, vamos a modificar la ley, pero queremos que lo que está en la ley o que se cambie o que se aplique. Que se cumpla. Bueno, porque ese es un gran problema. Pero hay un temita, ¿verdad? Porque mira, por ejemplo, aquí la salud preventiva, pese a que esté en la ley, no se hace. Esa es la estrategia, Sí. la atención primaria. La atención primaria, que es otro nivel. La atención primaria de carácter resolutivo, que es otra aplicación, tampoco ha podido concretizarse, ¿verdad? Yo le decía a alguna gente, a propósito de eso de que Gabriel dice de los hospitales y de los demás asuntos, hospitales públicos, que uno analiza, por ejemplo, lo que hacen ciertos gobiernos de países más desarrollados que nosotros, pero que están en América Latina. Por ejemplo, lo que hace Uruguay y lo que hace Brasil. Fíjense que son dos contextos como diferentes, ¿verdad? Sí. Porque un país pequeño y otro un un gigante. continente, ¿verdad? Sin embargo, Adalberto, Dilma y Lula y Dilma, instauraron un sistema. Si la hipertensión es una enfermedad tan grave y consume tanto, la medicina al hipertenso entonces tiene que ser gratis. Pero la medicina al diabético tiene que ser gratis. En Uruguay te hacen lo mismo. Ahora, Adalberto me dice, esa medicina que se distribuye ahí es una medicina genérica. En la República Dominicana y en países de sistema como el nuestro, las farmacéuticas y los laboratorios mandan y determinan aquí. Cuando aquí cualquiera se dispone a hacer un programa que, por ejemplo, establezca que en los recetarios hay que establecer, por ejemplo, el tema de los genéricos, es raro que alguien te lo apruebe. Pero, Pepe, De lo que tiene que ver con interés. Pero, Pepe, claro. pero en ese aspecto de los genéricos, Sí. creo que somos el único país del mundo, que todavía está recetando a base de la marca. farmacéutica, Pepe. de la marca. Eso es una aberración. Sí. Bueno, pero eso, ¿a qué se debe eso? Sí. Una voluntad política para que las cosas Bien, cambien. hay claro, Pero creo ahora- que me queda claro cuáles son las posiciones de ustedes. ¿Están de acuerdo con que el plan básico se ejecute y se amplíe? ¿Están de acuerdo? La estrategia de atención primaria. ¿Están de acuerdo también con la estrategia de atención primaria? Hay un tema que también ha sido muy polémico, que es la gobernabilidad. Dicen veto. que el derecho al veto que se consagró en la ley ha impedido que el Estado pueda asumir programas que se correspondan con la demanda de la población. Sí. ¿Ustedes están de acuerdo con que el veto se limite al Estado? No, sí, el veto nosotros hemos dicho que es importante. No se puede eliminar, pero hay que reglamentarlo. ¿Y por qué no se puede eliminar, don Gabriel? Porque es que el veto nos da la potestad a nosotros de hacer posible cosas, parar cosas que sectores distintos quieran imponer que afecten al trabajador. Pero si se le da la capacidad al Estado de tomar la última decisión, ya eso está garantizado. Correcto, es una garantía, porque el Estado es finalmente que tiene que ver Exacto. con el bien común. Exacto. Y el Estado es que tiene la gran obligación de hacer posible que funcione la seguridad ¿Ustedes social. como movimiento sindical han vetado algo ahí? Bueno, en el veto, nosotros hemos dicho que el veto se reglamente, que el Estado tenga Porque la potestad. el sector privado se ha vetado mucho. Mira, Uf, lamentablemente, eso ha sido un problema. el único que ha vetado ahí es precisamente el sector privado. de poder ¿Y por empresarial. qué no El sector eliminamos empresarial por eso ha yo digo, impartido una serie por de eso cosas. nosotros Porque el Estado, óiganme, señores, Mm. el Estado se desacreditó con todas las políticas liberales, no aquí en el mundo entero. Sí.
pero es un Estado que sea capaz de ser árbitro y tener capacidad de rectoría, de dirigir políticas públicas para garantizar derechos. Es muy difícil que la sociedad avance hacia un régimen de... Por eso de- nosotros estamos diciendo que no se elimine el veto, pero que se le dé la potestad al Estado para poder dirimir los conflictos que se puedan presentar. Es un tema... Pero eso De está claro en dirimir la y de ley. tomar las decisiones. bueno, dirimir para tomar decisiones. pero en claro que definitiva, sí. lo que decimos nosotros es, por ejemplo, lo que decimos nosotros es, mire, el veto debe ser una facultad de Estado, pero condicionado a darle a las partes la oportunidad de buscar Sí, los el acuerdos diálogo, correspondientes. a través del pero, diálogo. No se ponen de acuerdo, Pero, el Pepe, Estado actúa. se nos acabó el tiempo. Claro. Pero Ah. lamentablemente, Sí. cuando hay intereses comunes, olvídense que nos demos abrazos. El Estado que tiene que intervenir. Eh, Sí, sí, Alguien sí. tiene Alguien tiene que decidir, imponerse y es al el Estado. El Estado. Estado es función Ese es del el Estado. Estado. Da un tiempo y si no hay salida, interviene. Listo. Señoras y señores, Vuelvan pronto, caballeros. qué bueno sí. esta entrevista. Siempre lo andamos buscando a ustedes. Sí, Busquen sí. ustedes también. Este Claro. espacio de ustedes. Está bien, está bien. Uno más uno Ustedes de se acuerdan- ustedes. ustedes se acuerdan siempre aquí de nosotros. Vamos a pausar y cuando regresemos, entonces vamos a conversar con el ingeniero Carlos Peña. Peña, quien viene a hablar de política. Carlos Peña.